Welcome to Francis Collins School. Buenos días, queridos alumnos, porque no me ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Muy bien, alumnos, estamos en un nuevo día. Me supongo que ya te lavaste tus manos. Estamos en el mes de la laboriosidad. Entonces vamos a seguir hablando acerca de la fábula. Entonces, ¿qué dijimos de que por qué era una fábula? ¿Cómo reconocíamos que era una fábula? Exacto, porque sus personajes son animales que hablan, ¿no? O también podría ser cosas, correcto. Entonces ahora vamos a ver sus partes, ¿ya? Pero para eso vamos a escuchar una fábula. A ver, a continuación vamos a ver cuáles son esas partes de esa fábula. Recuerda que nosotros habíamos hecho el cuento. Pues resulta que las partes de la fábula es lo mismo que el cuento. Recuerda, era título, inicio, nudo o desenlace y mejor dicho, título, inicio, nudo y desenlace. Correcto, entonces en la moraleja es lo mismo. También tiene su título, su inicio, que recuerda que es la parte en donde se presenta a los personajes principales. Sí, y a veces, muchas veces, incluso el lugar donde se desarrolla o la idea principal de un cuento, o en este caso de una fábula. Luego en el desarrollo o nudo, ¿no es cierto? Ahí es donde sucede todo el conflicto, todo el problema, o mejor dicho, toda la historia. Esa es la parte del desarrollo o nudo. Y por último, el desenlace o final, donde está la respuesta, la solución al conflicto, la despedida, ¿no? Pero justamente eso es en un cuento ¿no? Y igualmente es en una fábula. Pero ¿qué más tiene la fábula? Pues en la clase anterior dijimos que la fábula tenía una enseñanza o moraleja, ¿sí? Toda fábula tenía una enseñanza o moraleja, cosa que no tiene un cuento. Un cuento a veces puede ser, pero mayormente el cuento nos narra una historia. En el caso de la fábula, siempre todas las historias van a tener una enseñanza, ya sea sobre valores o de repente sobre algo que tú necesitas saber. Muy bien, ahora sí vamos a escuchar una fábula. ¿Sí? El caballo y el asno. Un hombre tenía un caballo y un asno. ¿Qué es un asno? Un burro, pues, ¿ya? Un día que ambos caminaban por la ciudad, ¿sí? Estaban los tres caminando por la ciudad. El asno, sintiéndose tan cansado, le dijo al caballo: toma una parte de mi carga si te interesa mi vida. El caballo, haciéndose el sordo, no dijo nada al asno. Horas más tarde, el asno cayó víctima de la fatiga y murió allí mismo. Entonces, el dueño echó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del asno, y el caballo suspirando dijo: qué mala suerte tengo. Por no haber querido cargar con un ligero fardo, ahora tengo que cargar con todo y hasta con la piel del asno encima. Muy bien, entonces vamos a ver qué nos dice esta historia. Pues había un hombre con su caballo y su asno. Normalmente los asnos o burros son animales de carga. Entonces, el asno pues llevaba toda la carga de este hombre, ¿no es cierto? Iba cargando todo, ya no podía, pues estaba muy cansado, fatigado. Así que le dice al caballo, pues, ayúdame. Sí, lleva tú una bolsita, ¿no? O un costalito. Lleva tú eso para que me... Porque si es que no, vas a ver, ya no puedo más, dice, pues, ¿no?
Y pues caballo que no quería cargar nada, ¿sí? Agarra y dice pues el tonto, el que no escuchó nada, ¿no? Pues resulta que el asno pues se cayó pues fatigado y ya no pudo más, así que murió. Y finalmente el caballo no solamente cargó con todo lo que llevaba el asno, sino hasta con el mismo asno, ¿sí? Hasta él. Entonces, por no ayudarle, pues terminó cargando todo, incluso hasta el pobre burrito muerto, ¿no? Entonces, la moraleja que nos han colocado en esta historia dice, cada vez que no tiendes la mano para ayudar a tu prójimo, que honestamente te lo pide sin que lo notes en ese momento, en realidad te estás perjudicando a ti mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver nosotros las actividades y vamos a ver cómo esa moraleja la vamos a cambiar un poquito. ¿Qué animales tenía el hombre? Correcto. ¿Te has dado cuenta que en el principio habla, ¿no? Un hombre tenía un, exacto, un caballo y un asno. ¿Sí? Entonces en el inicio ya está nombrando los personajes. ¿Qué le pasó al asno? ¿Tropezó, echó a correr o murió? Ah, muy bien, murió el pobre asno, ¿sí? Entonces, vamos a marcar. Pobre asno, con tanto que estaba cargando, se murió. ¿Qué le pidió el asno al caballo? Exacto, que le ayudara, ¿no? Con un poco de carga, que tomara una parte de su carga. ¿Y cuál es la moraleja de la fábula? Lo vamos a poner un poquito más corto, ¿ya? Que siempre debemos ayudar a nuestro prójimo, ¿ya? Que debemos ayudar a nuestro prójimo, tanto para el bien de él como para el bien de nosotros, porque a veces el ayudar hace de que de repente te ayudes a ti mismo, ¿no? Entonces siempre debemos ayudar a nuestro prójimo y puede ser incluso a beneficio de nosotros mismos. Bien, entonces vamos a ver en otra fábula cuáles son esas partes. Fíjate, el lobo y el pájaro. Ese es el título. El lobo atrapó un pájaro y lo tenía en la boca. Y ahí están los personajes principales, el lobo y el pájaro. Fíjate, ahí ya está ya. Luego dice, el pájaro al verse atrapado le dijo al lobo, soy muy pequeño, pero mi carne es realmente deliciosa. Lo sé, respondió el lobo, relamiéndose. ¿Qué significa relamiéndose? ¿No? Diciendo, pues ya, sí, me lo voy a comer, ¿no? Eso es relamerse, o sea, pensar en lo que va a comer. Entonces el nudo es pues eso que ha pasado, ¿no? Que el pájaro quedó atrapado, le pidió ayuda al lobo, ¿no es cierto? Pero el lobo estaba queriendo comérselo, ¿no? Muy bien. Desenlace. El pájaro, aprovechando que se abría la puerta de su prisión, salió volando. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues salió disparado, aprovechó el momento en el que está abriendo la puerta pues de donde estaba atrapado. ¿Y cuál es la moraleja? La astucia puede ganarle a la fuerza. Entonces, ¿quién fue astuto? ¿Qué significa astuto? Inteligente. ¿Quién fue inteligente? El pájaro, ¿no? Le ganó a la fuerza de quién? Del lobo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya te has dado cuenta que tiene también igual que el cuento título, inicio, nudo, desenlace, pero agregamos la moraleja. Muy bien.
Vamos a la siguiente. Entonces, estamos trabajando nuestro libro, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Dice, relaciona cada parte de la fábula con su concepto. Inicio. ¿Cuál era el inicio? El lobo atrapó al pájaro que tenía en la boca. ¿Qué hemos dicho? Que en el inicio va los personajes. Entonces, vamos a ver. Situación que se da entre los personajes. Solución a la situación. Se presentan los personajes. Ese ya muy bien. Ese es el inicio. Entonces lo vamos a unir a ese. Muy bien. Ahora vamos con el nudo. Situación que se da entre los personajes o la solución a la situación. Exacto, situación que se da a los personajes. Ay, nudo, ya me estaba yendo para otro lado. Y por último, solución a la situación que es el desenlace. Hemos dicho es la solución, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a terminar. A ver, espérenme. Correcto, ahora sí está bien. Entonces, inicio, se presentan los personajes. Nudo es el conflicto, la situación que sucede entre ellos. Y desenlace, la solución, el final o la despedida. Muy bien, entonces, ahora sí, vamos a nuestra tareita, que es copiar las partes de la fábula y resolver la página 87. ¿Correcto? Muy bien, mis queridos alumnos. Entonces, nos vemos en nuestra siguiente clase.